doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad de San Marcos, posee título de profesor de lengua y literatura, docente nombrado de las Universidades de San Marcos y de San Martín. En el campo de los estudios literarios ha publicado El Perú, su literatura, 1983, Los inicios de la poesía castellana en el Perú, segunda edición, 2001, y tiene... Señores, doctor Nicolena, señoritas estudiantes, señoras y señores, en este séptimo coloquio sobre cronistas del Perú, en homenaje al eminente investigador Juan José Vega, se celebra, tengo el alto honor de presentar ante ustedes esta ponencia que he titulado Don Alonso Enríquez de Guzmán y el tema de la honra. Don Alonso Enríquez de Guzmán no estuvo en el largo camino de los manglares o de las islas desiertas que desde Panamá hasta Piura encontraron nuestros fundadores. Tampoco estuvo en Cajamarca. A Lima llegó recién en septiembre de 1535, cuando la ciudad ya estaba fundada. Vino porque supo del oro del Perú, por Hernando Pizarro. Vino porque era hombre de la corte del rey y sus contactos en ella, seguro, le sirvieron al mismísimo don Francisco Pizarro cuando pobre arribó Sevilla aquella vez que fue por la capitulación de Toledo, y el bachiller Enciso lo hizo echar a la cárcel para que le pagara unas monedas que le debía. Vino a cobrarse el favor, vino con una meta: hacerse rico sucediera lo que sucediera, y se hizo rico. Cuando se fue dejó el Perú con los conquistadores muertos, utilizó su condición de noble para enfrentar entre sí a sus amigos Francisco Pizarro y Diego de Almagro. No actuó solo, pero sí fue de los principales revolvedores, y cuando regresó a España bien cargado con las prendas de su oficio de pescador de río revuelto, regresó con un solo propósito: tomar venganza contra el que le hizo el favor de traerlo al Perú en su comitiva, es decir, Hernando Pizarro. Don Alonso Enríquez de Guzmán es el antihéroe de la fundación del Perú. Su cinismo es irritante. Se precia de ser descendiente del rey Enrique II de Castilla, pero no por la vía legítima. Se precia de haber deambulado por Italia en su juventud persiguiendo a Carlos V, que no lo quería ni ver. Se precia de haber mendigado disfrazado de judío cuando no tenía para comer. No se sabe dónde, si en la calle o en la corte, es que aprendió el arte de la conversación, era dicharachero y sabía hacer amigos que tuvieran una de estas dos cualidades: riqueza o nobleza. Era buen lector, por tanto instruido, escribía bien, sabía decir refranes, hacía versos. Entonces hizo muy buenos amigos. Uno de ellos, el duque de Alba, lo llevó a la corte del rey y su suerte cambió. Pero Dios pone un estigma en la frente de los malandrines. También era pleitista y lo andaban echando de todo lado. Todo lo hacía a juicio, bofetada al insolente, duelo de espada. Cuando se descubre el Perú, el Consejo de Indias le prohibió venir a los nuevos territorios porque para entonces ya tenía bien ganada fama de alborotador. Pero logra embarcarse en alta mar, amenazando al capitán de la nao con hacerle pagar cara la afrenta hecha a uno de su prosapia cortesana. Aún así era cobarde y no se molestaba en ocultarlo. Corre mala cuando la entrevista famosa entre los conquistadores, y cuando los indios cercan el Cusco escribe en su libro que, comillas, tenía bien liado mi oro, plata y ropa para correr primero, cierro comillas, si el caso llegara. Por eso se gana el desprecio de Hernando Pizarro. Solo había venido a llevarse todas las riquezas que pudiera cargar. Cuando salió del Perú se fue bien cargado. De regreso a España hizo escala en México y se dio el lujo de hacerle una exhibición al mismísimo Hernán Cortés del menaje en oro y plata que se llevaba: tinajas, cubiletes, estriberas,
Collares y cuentas y sin duda piezas de la finísima textilería de Vicuña Inca. Hernán Cortés, por la tinaja más grande, le pagó mucho dinero y además lo invitó a La Habana con todos los gastos pagados. Cuando arribó a Sevilla, el rey Carlos V ordenó que le quitaran todo y que lo encarcelaran, pues estaba convencido de que esas riquezas provenían de cobrar por las intrigas entre los viejos Francisco y Diego, que lo estimaban en mucho, por sus amistades en España, por su salamería y por saber hablar. En España se dedica a litigar judicialmente para rescatar su dinero y para vengarse de Hernando Pizarro. Todo lo logra por sus amistades y por el oro que se llevó del Perú. Dice que se gastó 22.000 castellanos de oro en esos menesteres. He dicho que hablaba bien y con mucho sabor y que era entretenido, tanto para los ignorantes y desesperados soldados que merodeaban por las punas del Perú, como para los estirados príncipes de la corte española. Alguna vez lo escuchó conversar el príncipe Felipe, futuro rey de España y sucesor de la corona de Carlos V, y se quedó embrujado por sus relatos del Perú. Desde entonces el príncipe lo llevaba a todo sitio. No sabemos cómo terminó. Alguna vez un loco le hundió un puñal en el vientre durante un banquete, pero no murió. Lo último que tenemos de él es una carta fechada de 1547 en España, motivada por una de sus frecuentes riñas. De este Enríquez de Guzmán, nefasto personaje de los días aurorales de la fundación del Perú, caballero noble desbaratado, como cínicamente se autonombra, y sin embargo, enterado poeta, he querido hablarles esta noche porque paradójicamente él fue el que hizo el primer poema que toca el tema del honor y de la honra del Perú y de América. Hablo de 1541-1543, es decir, el siglo anterior al siglo que Lope y Calderón habrían de iluminar con estos temas el teatro del siglo de oro español. Es más, cuando Lope y Calderón ni siquiera habían nacido. El texto. El poema al que me refiero es uno en arte mayor que está en el Archivo General de Indias como manuscrito independiente y se titula, abreviadamente, Nueva obra y breve en prosa y en metro sobre la muerte del ilustre señor, el adelantado don Diego de Almagro. El poema también está en sendos manuscritos en Nápoles y Madrid, formando legajo con la crónica de Enríquez. Los tres manuscritos han sido editados con suerte variada. Desde la pésima edición de Sir Clement Markham, en inglés del año de 1862, titulada The Life and House of Alonso Enrique de Guzmán, a Mayo Sevilla, Orden de Santiago, hasta la excelente edición de Hayward Kenniston en 1960, con la que hemos trabajado y cuyo título es Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enrique de Guzmán, publicado por Hayward Kenniston en Madrid por la Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Por respeto a vuestro cansancio, voy a centrar mi breve disertación en los conceptos del honor y la honra que aparecen solo en la poesía de Enríquez. El poema. El caso fue así. Hernando Pizarro hizo asesinar al viejo Almagro en el Cusco mediante un juicio infame. El adelantado llamó a los poquísimos amigos que le quedan a todo condenado en este mundo para hacerlos sus albaceas. Entre ellos llegó don Alonso Enrique de Guzmán y recibió un encargo nada despreciable para él: llevar la causa ante la corte del rey para acusar a Hernando Pizarro por el juicio pírrico hecho a Almagro. He dicho que Alonso Enrique de Guzmán odiaba a Hernando porque éste lo despreciaba por lo que era y además por cobarde. Por ello, cuando llegó a España, litigó en la corte por años y no descansaba de pedir que mataran a Hernando, no contento con verlo condenado a prisión casi de por vida en el castillo de la Mota en Medina del Campo. Enrique de Guzmán era litigante nato, dedicado, meticuloso, implacable. En su crónica escribe que tan atareado estaba con sus juicios que desde que había vuelto a España no había tenido 2 horas con su mujer luego de 6 años de separación desde que se vino al Perú. Y para completar su trabajo de litigante, escribió un largo poema en arte mayor dirigido al rey Carlos V sobre la muerte de Almagro y en contra de Hernando, en donde le decía el rey: católica sacra, real majestad, César Augusto, muy alto monarca, fuerte reparo de Roma y su barca,
en todo lo humano de más potestad. Rey que procura saber la verdad, Crisoldo se funde la recta justicia de vuestra potente persona imperial, así como a Rey y Señor natural, a voces muy altas, justicia pedimos. A vuestras cortes, Señor, ocurrimos para expresar el caso de Yuso, pues Dios en su audiencia, gran César os puso, y en su lugar por vos nos regimos. El poema era una demanda en verso dirigida al rey. Sabed un proceso que fue fulminado, que dice que se hizo muy contraderecho, en contra don Diego de Almagro fue hecho en todas las cosas, no bien sustanciado. Hernando Pizarro por nos acusado, al cual acusamos por esta presente, hizo de hecho, Señor, lo siguiente, no siendo juez por vos delegado. Y lo que viene después son lo que llamaríamos hoy día los fundamentos de hecho y de derecho de una demanda. Don Alonso Enríquez de Guzmán, poeta. He dicho que Enrique sabía hacer versos, pero no he dicho cuánto sabía. Era diestro en el manejo del arte mayor. Ese verso castellano que se gestó en la corte del rey don Juan II, la cual agregó a un grupo de poetas contestatarios capitaneados por Juan de Mena, que se negaban a aceptar sin más las imposiciones de la moda que venía de Italia y que los obligaba a medir los versos en endecasílabos. Enríquez era discípulo de estos poetas que postularon que desde la época de los griegos la poesía es música, ritmo, y que semejanza de lo que sucedía en el viejo latín, los versos entendidos como frases musicales no debían tener su cimiento en la métrica como lo postulaba el Renacimiento italiano, sino que deberían buscar en la cláusula rítmica, en el pie interior del verso, su apoyo esencial. Por eso trabajaron el arte mayor, que es un verso que se define como de métrica variable, dividido en 12 hemistipios por una fuerte cesura, en cuyo interior permanecen invariables en dos grupos dactílicos que le comunican un ritmo esencialmente uniforme, yo diría solemne, es decir, poesía para oír, para leer de viva voz. Pero en este poema, tal vez sin proponérselo, tal vez sin darle otro fin que el de ser una ayuda en memoria en sus juicios terrenales, Enríquez nos dejó una muestra perfecta, vívida, latente de lo que era el concepto del honor por aquellos años. Y de que es un poema de honra lo explica así, en la breve introducción en prosa que hace del poema, cuando promete poetizar en contra de los que, cito comillas, despojaron de su honra, vida y hacienda, comillas, Almagro, abro comillas, según el metro que adelante veréis, cierro comillas. El honor y la honra. Francisco Ruiz Ramón, siguiendo a Américo de Castro, el de la edad conflictiva, explica que en el alto teatro español del siglo de oro, la lengua literaria distinguía entre el honor, como principio, como concepto, como la esencia a la cual se refieren los hechos, y la honra. Es decir, la materialización del principio, la conducta personal, el acto tangible. Escribe Ruiz Ramón que estas cuestiones de honor y honra condujeron a comportamientos absurdos, mirados desde nuestra óptica. Por ejemplo, al ejercicio de una, comillas, razón cuya lógica va contra toda ética cristiana y contra el propio querer personal, cierro comillas, que crean un ser prisionero del que dirán, comillas, pues son los demás quienes dan y quitan honra, es necesario vivir en permanente tensión vigilante con todos los sentidos y el ánimo atentos a la opinión ajena. Mientras no se cumpla la venganza, el deshonrado es un miembro muerto de que la comunidad rechaza. Por eso, si la honra se equiparaba a la vida, la deshonra lo es a la muerte. Pero Ruiz Ramón está hablando, repito, del alto teatro del siglo de oro español. Enríquez aquí no llega tanto, pero sí prefigura o anticipa en su poema el tema del honor y de la honra, y así este tema resuma en todo el texto y recorre todos sus sentidos. Ahora debo explicar cómo entendían el honor los contemporáneos de Enríquez. Dice Jacob Bucar, en su recordado estudio sobre la cultura del Renacimiento, que a principios del siglo XVI, Italia se encontraba en una grave crisis moral, de la cual los espíritus mejor dotados veían difícil la salida. Sin embargo, fueron capaces de encontrar en el honor la fuerza suficiente para oponerse al mal con el máximo vigor.
Pero acerca del contexto histórico del honor, escribe el mismo Bucar, comillas, este sentimiento del honor es compatible con la ambición inmoderada, con grandes vicios, y es capaz de enormes engaños, pero es posible también que todo lo noble que sobrevive en una personalidad se vincule a él y saque de su caudal nuevas energías, cierro comillas. Bucar define el honor como una, comillas, enigmática mezcla de conciencia moral y de egoísmo, cierro comillas, alentada por la fantasía que inducía al individuo a buscar en el azar la rápida ocasión del triunfo personal aunque se jugara el todo por el todo, o a estimar la venganza como el pago gratificante para el espíritu ofendido, siempre y cuando ella revistiera los cobros más aplastantes, refinados y mórbidos, o a guardar un inapagable sentimiento de gratitud ante el benefactor, lo que suponía cualquier quebrantamiento de la justicia cuando se tratara de devolver el favor recibido. En fin, el honor era aquel sentimiento cuyos pies podía quedar el crimen, la defensa del adulterio, el bien propio, el cohecho, el despojo o el latrocinio, y por el cual, comillas, se consideraron indiferentes los defectos, a pesar de los cuales fueron grandes los grandes hombres, cierro comillas. El honor del poeta Enríquez hecho al itálico modo. Eso explica con claridad por qué un hombre de conducta tan reprobable, mirado desde nuestro siglo, haya construido en los albores de la fundación de nuestra literatura un poema sobre el honor y la honra, un poema expresamente enderezado a salir en defensa de Almagro, a quien los Pizarro habían privado, dice, comillas, de su honra, vida y hacienda, según el metro que adelante veréis, como lo repito. Pero no queda ahí la cosa, sino que en la cultura del Renacimiento en Italia había comenzado por redefinir algunos conceptos sociales como el de la nobleza, por ejemplo. Antes de la época de Enríquez, honor tenían los nobles, no los villanos. Y Almagro, por así decirlo, venía de las capas pobres de España, pero afirma Bucar que en Italia, comillas, cuando los condottieri se convirtieron en príncipes y dejaron de ser requisitos del trono no solo la cuna y el linaje, sino la legitimidad del nacimiento, entonces pudo creerse que había comenzado una nueva época de igualdad y que el concepto de la nobleza se había desvanecido por completo. Cierro comillas. Luego, en la poesía de Enríquez podemos comprender cómo los hombres que surgen de la nada en la época de la conquista están plenamente convalidados dentro de un esquema del mundo que les reconoce su derecho al ascenso social solo por la fuerza de su brazo o por la mayor audacia de la que fueran capaces. Y este reconocimiento les aparejaba una honra o honor que podían merecer, ganar y hacer valer, no importa lo que hayan tenido que pasar o pisar. Aquí estriba la importancia literaria de Enríquez poeta. Sin dejar el mundo medieval del arte mayor, en él se prefiguran ya las claridades de la cultura del Renacimiento que se exportaba de Italia. Nuestro poeta había estado, como he dicho, en Italia, presidiendo a Carlos V, gustaba de leer y hasta plagiaba, por tales senderos me lleva la suerte, a Torres Navarro, un clérigo español que vivía y publicaba en Italia, la Propaganda, Nápoles, 1517, cuyas obras teatrales ya figuraban en el conflicto del honor, por ejemplo, la comedia Jimenea, y que además, en algunas de ellas, comillas, parece complacerse en presentar ese abigarrado y confuso cuadro de vida antiheroica y anticortesana, dominada por los groseros hilos de las pasiones más elementales, el hambre, la lujuria y el amor al dinero, como dice Francisco Ruiz de Ramón. Quiero terminar citando la crónica de Enríquez, cuando, luego de haber hecho riqueza fácil en el Perú, escribe al comendador Francisco de los Cobos, uno de sus poderosos amigos en las altas esferas de la corte de Carlos V, y le desliza con toda naturalidad algunos rasgos de su espíritu que serían incomprensibles fuera del contexto en el que levantan su honor muchos hombres de su época. Dice Enríquez, comillas, ya vuestra señoría sabe que siempre que me conoció fue pobre de hacienda, pero no de juicio. Antes este me sobró, cuanto la otra me faltó. Así que no aborrecí ni hice perjuicio a mi cuerpo ni a mi honra, porque no fue poca sagacidad de saber hablar, sin perjuicio de las dos cosas. Ahora que a Dios Todopoderoso ha placido sacarme de la necesidad, quiero declarar que mi demasiada conversación o locuacidad, por mejor decir, estaba convidada de la pobreza. Y en verdad que no tengo culpa si ha sido falsa, porque siempre la he gastado y despendido contra mi voluntad, pero no dejando de conocer sus quilates, también como los que las recibíades. El estudio de las letras de nuestros fundadores nos revela
las honduras y por qué no los esplendores de su alma. En este caso hemos tocado paradójicamente los abismos hablando del honor. Mi modesto estudio solo revela lo obvio, ni ángeles ni demonios, solo fueron hombres de su tiempo. Muchas gracias.